¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches. Estamos en el octavo nivel de las normas internacionales de información financiera NIC 2 Inventario. El día de hoy vamos a revisar las fórmulas de cálculo de costo. Recuerde que en este proceso de estudio se entregará certificado a todos aquellos participantes que cumplan con el desarrollo de los casos prácticos. Iniciamos esta charla con una cita empresarial, donde nos indica que la perseverancia no es una carrera, sino muchas carreras cortas, una tras otra. Walter Elliot. Así es. Si usted quiere desarrollar alguna meta que se haya propuesto, algún sueño que desee desarrollar, recuerde que siempre va a tener complicaciones. Difícilmente encontrará que todo un proceso se le va a dar todo de puertas abiertas. Siempre van a existir obstáculos, pero usted debe ser perseverante, debe continuar y no debe rendirse. Así sea que lo pierda todo, nuevamente levántese y vaya en busca de esos ideales. No es fácil lo que digo, pero reconstrúyase. En la charla anterior, quedamos por revisar el ejemplo número 13, el estado de costo de producción. Estamos compartiendo la pantalla. Me confirman si se ve el ejemplo 13, el estado de costo de producción. Narcisa. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Sí, sí se ve claramente. Gracias. Entonces, este costo de producción, vamos a decir de manera similar que un estado de resultado, ¿sí? El objetivo es determinar el costo de los productos que estamos fabricando, produciendo. El lograr esto no es fácil porque requiere de una serie de registros, de una serie de compromisos internos de la empresa y de varios departamentos, y que esos registros se realicen técnicamente para que usted, como profesional contable, pueda tener información fiable que le permita establecer costos lo más confiables posible. Entonces tenemos un primer rubro como son las compras de la materia prima. Recuerde que en este proceso de costeo debemos de competir para poder sobrevivir, para poder mantenernos en el mercado. Por ello es que la compra de la materia prima es un tema sumamente importante, el que usted, uno, determine dónde compra esa materia prima de una manera mucho más económica o a un precio mucho más bajo y que tenga la calidad que usted desea. Por ello es que usted debe revisar tanto el mercado nacional como el mercado internacional. También lo va a ayudar a usted el monto, la cuantía de la compra de esa materia prima que usted necesita. ¿Dónde la está comprando y los valores que la está comprando? ¿Para qué? Para que usted pueda competir. Recuerde eso. Tenemos devoluciones de materias primas, $16,000. Descuento sobre compras de materia prima, $4,000. Mano de obra directa, $179,000. Recordemos que la mano de obra directa es aquella mano de obra contratada que va a ser fija y que necesitamos para la producción dentro de la empresa. Pero recuerden lo que hemos venido conversando ya en las semanas anteriores. Esos costos de mano de obra directa deben evaluarse
porque no todo puede ser costo y puede ser que una parte sea capacidad ociosa. En este caso, se transforme en una pérdida. Para ello, usted debe de entender muy bien lo que es capacidad ideal, lo que es capacidad normal, lo que es capacidad real y lo que es capacidad ociosa. Usted que trabaja en una industria o va a asesorar a una empresa agrícola, cementera, de construcción, etcétera, debe manejar y entender bien estos temas para que pueda asesorar a su cliente. Tenemos los gastos de venta, $36,000, los gastos de administración, $22,000. En este tema de los gastos de administración, usted que ya es un profesional experimentado y también para nuestros colegas de poca experiencia, debemos controlar los gastos administrativos. Hay empresas que han quebrado, lamentablemente por no saber manejar los gastos administrativos y a veces en el tema de los administradores elevarse los sueldos de forma irreal o indiscriminada, sin analizar la posición financiera de la compañía. Por ello, controle sus gastos administrativos, determine bien los porcentajes financieros de los cuales usted no puede pasarse para que esto no le pase factura y su empresa se pueda ver en serios problemas financieros. Tenemos los sueldos de los supervisores. Acá una observación. Hay ciertas compañías que al tratar de ahorrar dinero, deja de contratar supervisores. Pero los supervisores son importantes siempre y cuando cumplan con la misión para la cual fueron contratados. Ejemplo de esto, vimos a una compañía donde un joven inmaduro comenzó en la época del COVID a tocarse la nariz y a tocar la producción de panes. Entonces, esto que él realizaba es producto de que nadie lo estaba supervisando, nadie lo estaba controlando. Los supervisores son sumamente importantes dentro de una industria para el tema de la calidad. Tenemos el tema de la mano de obra indirecta, $22,000, los accesorios de fábrica, $36,000, los impuestos no reembolsables, $16,500, servicios básicos, depreciación de planta. En el tema de la depreciación de la planta, aquí hagamos una reflexión. Equivocadamente, y ya lo he reiterado por varias ocasiones, se utilizan vidas útiles fiscales, 5 años en vehículos, 10 años en maquinaria, 20 años en instalaciones. Cuando uno deprecia con estas vidas útiles fiscales, lo que pasa es que los costos se elevan en la producción. Al elevarse los costos de producción, sus costos al momento de distribuirlos a las unidades producidas también se elevan y a veces no le permiten competir. Por tal motivo, las vidas útiles, económicas, reales, financieras, técnicas, son sumamente importantes. Ejemplo, no es lo mismo una instalación de 20 años que yo diga una instalación que va a tener 40 o 50 años. Un vehículo, en el caso que yo diga una vida útil de 5 años, cuando en realidad va a tener una vida útil dentro de la compañía, porque su política contable así lo indica, de 15 años dentro de la compañía o 10 años. Entonces, la depreciación en los costos del análisis es muy importante. Si usted lo hace equivocadamente,
puede sobrevalorar los productos y eso le hará perder competitividad. Gastos de herramientas, gastos en patentes, gastos diversos de fábrica. Esos gastos diversos de fábrica también hay que saberlos controlar, qué son, por qué se dan, qué ha pasado, y son las preguntas que debemos de hacernos. A veces, equivocadamente, ciertos emprendedores creen que es de colocar dinero como una semilla en la tierra y que la planta va a germinar y dar frutos. No. Incluso una planta necesita de cuidado, regado, fertilización, ¿sí? Quitarles las malezas. Lo mismo ocurre con una empresa. El otro día, conversando con una profesional contable, me decía, al inicio el dueño iba a la compañía, se preocupaba por la compañía y participaba de la elaboración de los pasteles, de los productos. Solo duró 2 meses, contrató otra persona más y ya no participaba. Entonces, cuando yo iba al local comercial donde veían los productos, veía que el local estaba casi vacío y en algunas ocasiones vacío. Esto pasa a la factura porque el producto que es tan delicado, de sabores, que entra también por la vista, por el olfato, si no se elaboran técnicamente ya en la manera de recetas de alimentos, entonces la gente no va a ir a comprarlos. Ya va a tener una reacción negativa porque no va a tener la calidad esperada, sobre todo en lo que es comida. Es como cuando usted va a un restaurante, sabe muy bien que va a un restaurante, pide un almuerzo, y si los almuerzos son malos, ejemplo, ya le salió una piedra en el arroz, o la carne estaba cruda, etcétera, muchas cosas que pudieron haber ocurrido, lo que hace usted es que simplemente ya no va nuevamente a ese restaurante. Es un cliente menos y ese cliente hará comentarios tal vez a 4 o 8 personas más. Entonces hay que tener cuidado. Bien, entonces tenemos una serie de elementos con importes diferentes que se producen dentro de la compañía. Ahora necesitamos establecer el costo. ¿Cuál es el costo del producto que estamos fabricando? Puede ser cualquier producto. Entonces, esto ya nos da una idea. Entonces nos vamos a la primera parte, donde hablamos de los inventarios. En el tema de los inventarios, necesitamos saber cuál era el inventario inicial de la materia prima, cuál era el inventario final de esa materia prima, y asimismo el inventario inicial y final de los productos en proceso. Académicamente, registramos un valor, como el ejemplo que tenemos. Pero en la vida real, si no tenemos información de primera mano, simplemente costearemos o registraremos información a nuestros estados financieros de una manera libre, silvestre. ¿Qué significa esto? Que necesitamos sistemas informáticos confiables. Lamentablemente, hay una gran mayoría de sistemas informáticos, pero esa gran mayoría son de muy mala calidad dentro de todos los procesos. Son muy pocos los sistemas informáticos que valen la pena y que nos permiten registrar información confiable. 2, hace un momento que estábamos conversando con nuestra colega, la CPA Corina, me decía: Corina, yo acá en la empresa tengo que hacer de todo.
Y es tan complicado seguramente para ella tener que registrar la información en el sistema informático, tener que registrar los ingresos de bodega, los egresos de bodega, las transferencias, los depósitos, las notas de débito, las notas de crédito, los registros de los proveedores de las facturas, las retenciones en la fuente, las conciliaciones bancarias, los roles, tanto operaciones que se registran dentro de la contabilidad. Por ello es que el contador por sí solo no puede abarcar todo, y ahí, al convertirse en un profesional todo lo que lo hace todo, lo que pasa es que eso le pasa a la factura. La factura a veces conlleva a ineficiencias, no necesariamente que el contador las provoca porque quiere, el profesional contable, el contador público, sino debido a que no tiene tal vez la ayuda necesaria para lograr los objetivos que espera la compañía. En este caso, los administradores, la gerencia en particular. Entonces, les indicaba a ustedes, es sumamente importante tener esta información. Y esta información la voy a obtener ¿de qué? De mis sistemas informáticos. Difícilmente usted lo va a lograr llevando cards manuales. Bien difícil. Entonces tenemos nuestro primer bosquejo del estado de costo de producción. Recuerden que este es un ejemplo. Si usted está ya dentro de estos procesos, ya requiere que usted entre a un proceso de investigación, de autocapacitación. Entonces tenemos inicialmente, cuando tenemos el estado de costo de producción cortada a una fecha XYZ, nosotros iniciamos con las materias primas. Vamos, en este caso, a establecer cuál fue el valor de la materia prima que he consumido. Y en esto, para también llevar un buen control de estas materias primas, debe de haber en bodega un profesional técnico. Yo decía en la clase nuevamente, en las charlas anteriores, que por lo general una mayoría o ciertas empresas contratan a cualquier persona para que se encargue de la bodega. No sabe hacer un CARDES, no sabe control, no sabe sobre las existencias, y a veces hasta no sabe ni redactar una comunicación. Entonces, es sumamente importante que el bodeguero entienda sobre el control, sobre estos procesos de control de inventario. Tenemos primero el inventario de la materia prima al inicio del periodo. ¿Cuál es ese inventario de materias primas al inicio del periodo? Nuestro caso registra un valor de $29,000. Ahora, la pregunta que usted debe de hacerse, ¿de dónde yo obtengo esa información? Entonces ahí usted tiene dos fuentes. Una, su contabilidad, porque ese valor debe estar registrado en el estado de situación financiera. Y dos, los reportes de inventario que usted tenga a la fecha de corte que necesita evaluar la información. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y me ha tocado en los procesos de auditoría que muchas veces el reporte del catálogo de productos valorado no coincide con la contabilidad. Al ocurrir esto, ¿qué pasa? Ya usted no tiene información fiable. Entonces, por ello es que lo que usted debe de hacer es comunicar a través de un email para que quede documentado a la gerencia las limitaciones a su trabajo. ¿Qué limitaciones usted está teniendo para poder presentar los costos fiables en su empresa? Recordemos que las instituciones fiscales, en este caso para el Ecuador, habla claramente en la Ley de Régimen Tributario Interno y el reglamento sobre el tema de los inventarios. Y esto es importante cuando uno va a realizar recuperaciones de impuestos. Cuando uno va a hacer recuperaciones de impuestos que están relacionados con los inventarios, el Servicio de Rentas Internas, el funcionario
preparado, inteligente, capaz, le va a pedir a usted los CARDES. Tráigame los CARDES. Tráigame los reportes valorados al cierre del ejercicio. Tráigame la información que usted tiene presentada en su estado de situación financiera. Y si solo uno o dos ya contienen errores, automáticamente le rechazan el reclamo. Entonces tenemos en este inventario de materias primas un inventario inicial de $29,000. En el transcurso de todo el año se han realizado compras de materia prima por un importe de $450,000. Pero en este año 2021 se han realizado devoluciones, se han realizado descuentos por un importe de $20,000. Por lo que el total de compras netas de materia prima directa corresponde a un importe de $429,000. Y el total de materia prima disponible para ser usada corresponde al importe de $458,000, que es la suma de $29,000, el inventario inicial de la materia prima y la compra de todo el año. Le recuerdo nuevamente que no necesita usted cerrar el año para establecer los costos de producción. Usted puede cerrarlo semana a semana, quincena a quincena, mes a mes, para establecer costos. Entonces, tenemos también el inventario de la materia prima al final. Este también lo voy a obtener de mi contabilidad y de mi reporte valorado, que me lo arroja el sistema informático, lo cual deben coincidir las cifras. Entonces tenemos un inventario de materia prima final de $80,000. Por lo que la materia disponible para ser usada menos la materia prima que me queda al final del periodo me lleva a establecer cuál es la materia prima directa que he utilizado para la fabricación del producto. En este caso, la materia prima directa corresponde a un importe de $378,000. Eso es lo que yo he utilizado como materia prima. Recuerde que la materia prima puede ser diversa, ¿no? Entonces hablamos de la empresa de construcción del calzado, de ropa, de sombreros, de el área de construcción de algún producto, puede ser un mueble, un juego de muebles, mesa, cama. Y para ello es que usted necesita establecer este estado de costo de producción. Entonces, ya al tener claro cuál es la materia prima, sé cuánto he utilizado, $378,000. Ahora tenemos los SIC o los GIC, los costos indirectos de fabricación o los gastos indirectos de fabricación. Entonces, ya hemos hablado de materia prima. Usted eso debe establecerlo. Hablamos de la mano de obra directa y ahora hablamos de los costos indirectos de fabricación. Entonces, estos costos indirectos de fabricación, tenemos como ejemplo los sueldos de supervisores, mano de obra indirecta, accesorios de fábrica usado, impuestos no reembolsables, energía eléctrica, luz y agua, depreciación de planta, gastos de herramienta, gastos en patente, gastos diversos de fábrica. Usted debe reconocer, debe hacer un listado en su compañía y debe de establecer qué es materia prima, cuáles son esas materias primas, cuál es esa mano de obra y clasificar esos costos indirectos de fabricación. En este caso, el total de los costos indirectos de fabricación nos da un importe de $172,000. Por lo que tenemos un costo de producción
que corresponde al importe de $720,000. Nuestro costo de producción, a nuestro costo de producción de $720,000, le restamos la capacidad ociosa. En este caso, $120,000, lo que nos va a dar el costo real de producción. El costo real de producción corresponde al importe de $600,000. Entendamos nuevamente para recordar qué es la capacidad ociosa. La capacidad ociosa es la falta de utilización de un recurso por circunstancias externas o internas dentro de la compañía, dentro de un país, o una región o un sector. Entonces, esa capacidad ociosa, como yo les mencionaba, que puede ser el tema de mano de obra no utilizada, de la falta de utilización de equipos, de arriendos de local no utilizados, todo ese análisis que usted ha hecho de todos esos recursos no utilizados, del cual usted ha hecho un listado, ha hecho un análisis, una evaluación, es lo que usted no puede cargar al costo, porque caso contrario, sus costos equivocadamente se elevan. En vez de decir, mi costo real de producción es $600,000, yo voy a decir alegremente que mis costos de producción son de $720,000, lo cual es un error. Esa capacidad ociosa, ese gasto, esa pérdida de capacidad ociosa, se reconoce en el resultado. Entonces, ese valor que aparece en resultados como capacidad ociosa le permite a los administradores evaluar y autopreguntarse qué está pasando en la compañía, qué estamos haciendo mal, qué debemos mejorar. Pero si esa cifra de $120,000 se oculta en la masa de todos los gastos, de todos los costos, lo que pasa es que no se toman medidas oportunas. Recuerden, la mayoría de gerentes en nuestros países son empresas pymes que corresponden a familias. Ellos no manejan estos temas financieros, no saben sobre estos temas financieros, muy poco lo conocen, no saben sobre qué es un costo de producción, un estado de flujo efectivo, etc. Pero ahí es importante que usted entre y oriente a los accionistas, a los dueños de esa empresa. Y ahora que si ellos ya no escuchan, hacen oído sordo, ya va a depender de usted en el lugar que quiera colocarse. Bien, entonces el costo real de producción, como podemos observar en el caso, es de $600,000. Más el inventario de trabajos en proceso al inicio del periodo. Recuerde que en las industrias puede haber producción en proceso de un año a otro año o de un tiempo, ¿no? Puede ser del mes, del trimestre, de la semana, según cómo se lleven los controles, se necesite la información. Entonces ha quedado producción en proceso por un importe de $100,000. Ahora, el costo real más el inventario de la producción en proceso me va a dar un importe de $700,000. Lo que me ha costado ya toda la producción hasta ese punto. Claro está que le voy a tener que restar aquella producción en proceso que todavía no se ha terminado. Para obtener esta información, se requiere que los departamentos, las personas encargadas,
lleven excelentes registros, excelentes controles que se deban de cumplir. Me ha tocado ver empresas que tienen ventas hasta de 30 millones de dólares y que tienen pésimos registros y controles en lo que está relacionado a su producción. ¿Eso qué indica? Que hay un desinterés de la parte financiera por parte de la administración o por parte de la gerencia. Al no entender los procesos financieros que se requieren para poder obtener información y poder competir. Por ello es que también una mayoría de empresas pymes lo que son es comerciantes. Aún así que sean empresas de producción, son comerciantes. Compran, venden, están produciendo, pero simplemente dejan de manera silvestre que las cosas se den. No hay ningún tipo de análisis financiero para poder tomar decisiones y competir en los mercados, tanto interno y externo. Y ahorita que estoy haciendo esta explicación, por ello es, y si ya entramos a una reflexión, por ello es que son muy pocas las empresas que se dedican a tratar de vender al exterior, de competir en el exterior. No saben cómo hacerlo, no saben hacerlo. Entonces, simplemente prefieren quedarse en su local interno, en su cliente interno, en este caso, dentro del país o dentro de una ciudad o una región. Entonces ya el costo de la producción durante el periodo XY corresponde a un importe de $675,000. Entonces la producción ideal, tenemos que la producción ideal es de 20,000 unidades, la producción normal es de 9,600 unidades, la producción real es de 8,000 unidades y la capacidad ociosa es de 1,600 unidades que no se han logrado producir, producto de situaciones internas o externas. Por lo que nuestro costo de los productos de conformidad a su capacidad normal es de $75. Si ya comenzamos a distribuir bajo las unidades producidas, tenemos que el costo de la capacidad normal es de $720,000. Si se hubieran producido las unidades de acuerdo a la capacidad normal, el costo sería de $720,000. Pero como el costo es una capacidad real de producción, los costos corresponden a un importe de $600,000 y la capacidad ociosa, en este caso la diferencia entre lo uno y lo otro, corresponde a un importe de $120,000. Si nosotros multiplicamos 1,600 unidades por $75, nos va a dar $120,000. Este valor se va a registrar como un elemento financiero o una cuenta contable en el resultado. En este caso va a corresponder a una pérdida. He perdido, ojo, he perdido $120,000 dentro de lo que va el año 2021, producto a estas situaciones. A, B, C, D, E. Y eso es lo que la gerencia debe de analizar, debe de observar, debe de revisar conjuntamente con el profesional contable, con producción, para saber qué ha pasado, qué está pasando y tomar los correctivos necesarios. Recuerden, estamos en el programa Amigos y Colegas, llevado a cabo por la firma auditora Audex, Auditores Externos. Soy el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Les doy la bienvenida a todos ustedes. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Audex, Auditores Externos. Y no se olviden de un clic
en me gusta. Es muy importante para todos estos procesos de capacitación y para quien habla. Agradeceré toda su ayuda. Ahora vamos a entrar a las fórmulas de cálculo del costo. Pero antes de entrar a la fórmula de costo, nuestras colegas, ¿qué preguntas tendrían? ¿Qué dudas tendrían referente a lo que hemos revisado? Por mi parte, Víctor, no tengo dudas, más vale me ha aclarado algunas cosas que son muy importantes, no solo de los costos normales que tiene la producción, sino de los costos que se dan para poder sacar al producto adelante. Bien, bien. Ok, continuamos. Ahora nos adentramos a las fórmulas de cálculo del costo, que no es lo mismo medición del costo. Dos cosas totalmente diferentes. En la NIC número 2, en el párrafo 23, nos dice lo siguiente. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales. El costo alimentario debe ser medido por este método cuando una entidad en su producción de bienes utilice inventarios de materias primas que no son habitualmente intercambiables, es decir, que fueron adquiridas solo para ser utilizadas en la fabricación de un bien con ciertas características especiales solicitadas por un cliente en particular. En estos procesos de controlar los inventarios, la mayoría de empresas, por la experiencia que tengo y por decir hasta estos 51 años que tengo, utiliza en todo promedio ponderado. En todo utiliza promedio ponderado. Si tú les preguntas si utilizan un proyecto específico, te van a decir, no, ¿qué es eso? Y si le preguntas si utilizan el método FIFO, tampoco. Y de hecho, la mayoría de los sistemas informáticos solo aplican el promedio ponderado. No tienen método FIFO y no tienen el método de proyecto específico. Esto se da producto de ¿qué? De que el programador que desarrolló el sistema informático no es financiero. No conoce sobre los temas financieros, no conoce sobre la norma, entiende superficialmente, empíricamente, sobre los procesos contables, más no sobre el tema financiero técnico. Y es por ello que, como les indicaba, podemos ver que la mayoría de los sistemas desarrollados manejan solamente el promedio ponderado. Ahora, en este proyecto específico, son para aquellos desarrollos de productos cualificados donde debo establecer el costo de ese activo que estoy fabricando, produciendo, desarrollando. A ello no le puedo aplicar simplemente el promedio ponderado. Debo saber específicamente
qué necesite, cuál es el valor de todo lo que he invertido para establecer mis costos. Entonces nos dice como ejemplo, una empresa fabrica vehículos de lujo y en sus instalaciones tiene capacidad para fabricar solamente 3 vehículos al mismo tiempo. Para la elaboración de uno de los 3 vehículos, se tuvieron que comprar materiales especiales que fueron necesarios para darle ciertos lujos y acabados que fueron solicitados por el cliente. Los materiales especiales que solo se utilizarán en la fabricación del tercer auto y que por tanto no serían intercambiables, serían evaluados por el método de identificación específica. Entonces ahí tenemos la fabricación de equipos, tenemos la fabricación de aviones, tenemos la fabricación de yates, de autos. En el área de la moda, de vestidos de lujo, de trajes de lujo, donde requiere inversiones, donde los productos no son intercambiables fácilmente. Entonces yo, como les indiqué anteriormente, necesito establecer esos costos de acuerdo a la actividad de mi empresa. Y es ahí donde yo voy a necesitar un sistema que maneje proyectos específicos y difícilmente lo voy a encontrar. ¿Cuánto cuesta un Lamborghini bañado en oro? Resultado de imagen para valor del auto de oro se subastó en 7.5 millones de dólares. Bueno, hay autos más caros. Hay autos más caros que tienen costos de 15 hasta de 20 millones de dólares. En el párrafo 24 nos indica lo siguiente. La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el tratamiento adecuado para los productos que se segregan para un proyecto específico, con independencia de que haya sido comprados o producidos. Sin embargo, la identificación específica de costos resultará inadecuada cuando en los inventarios haya un gran número de productos que sean habitualmente intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales van a permanecer en la existencia final podría ser usado para obtener efectos predeterminados en el resultado del periodo. Recuerden lo que leímos en el párrafo anterior. Van a haber activos, materiales específicos que vamos a necesitar comprar para la producción de ese activo. Van a haber otros productos que se necesita utilizar la metodología FIFO o la metodología del promedio ponderado. En este caso, vamos a tener que utilizar 2 fórmulas del costo. La del método específico y la del método promedio ponderado o método FIFO, que nos habla la norma. Alguien me preguntaba en algún momento, ¿podemos utilizar 2 fórmulas de costo? Sí, hasta 3 fórmulas del costo. Va a depender del producto, pero ya lo vamos a ir aprendiendo. Método de identificación específica. Exige que se lleven registros por medio de los cuales puedan identificarse los artículos con toda precisión.
para poder determinar su costo con toda exactitud. Si los artículos en existencia pueden identificarse como pertenecientes a compras u órdenes de producción específicas, pueden inventariarse a los costos que muestran las facturas a los registros de costo. Entonces nos da aquí un pequeño ejemplo. Utilizando este método, seguiremos primera compra, segunda, tercera compra, cuánto hemos comprado, las unidades, el valor y el valor total. Entonces, ¿para qué? Para saber cuánto nos costó realmente todos esos productos de ese proyecto. Ahora, recuerde, usted puede tener inventarios de años anteriores, pero que para estos proyectos específicos usted debe establecer el valor del costo del mercado para saber realmente cuánto costó, cuánto me está costando esto que estoy fabricando, y poder establecer en este caso el precio de venta final. Los inventarios son un tema sumamente delicado, no son fáciles, pero como les indicaba, una gran mayoría de empresas lamentablemente solamente son comerciantes, se dedican a comprar y vender y no entienden sobre la importancia de establecer costos, de la importancia que puede ser para efectos fiscales o para establecer realmente si la empresa está ganando o está perdiendo. Este método, nos dice, es más ajustable porque puede dar resultados más significativos de compra y venta de tales artículos de alto precio como botes, autos, joyerías, ¿sí? Etcétera. Ya hablamos incluso en el tema de la moda. Tenemos en el ejemplo 14, identificación específica, autos, Toyota, Chevrolet, un ejemplo en el tema de las concesionarias. Yo no voy a llevar en el tema de las concesionarias un promedio ponderado, un método FIFO. Yo voy a aplicar la identificación específica. ¿Cuántos autos tengo de tal marca? ¿Cuánto me valieron? ¿Cuánto costaron? ¿Qué desea el cliente que le añada, que le agregue a esos vehículos para saber ese valor de ese vehículo? ¿En cuánto lo voy a vender? Recuerden, los vehículos cuando se venden, a veces le dice el concesionario, le dice, hey, ¿quiere este tipo de radio? ¿Quiere estos adornos? ¿Quiere con aire acondicionado? ¿Quieres con vidrios eléctricos o lo quiere simple? ¿Sí? Entonces, todo eso va a aumentar el costo de ese activo. Entonces, tenemos un claro ejemplo de la identificación específica en el tema de los autos. Y llevamos el control, ¿no? El control, las compras, las ventas, el valor y los saldos. ¿Qué debería arrojarle su sistema informático? Porque esto no se puede llevar manualmente. Por ello, cuando usted adquiera un sistema informático, aquí una recomendación que le doy. Cuando usted vaya a adquirir un sistema informático, y va a desembolsar, así sea, $5,000 o $10,000, que ya de hecho en un sistema informático de ese tipo de naturaleza, ya usted entraría a sospechar. Usted debe de observar que ese sistema informático, que puede tener costos de $50,000, $100,000, $200,000, $1,000,000, debe saber dónde esos sistemas informáticos estén funcionando, estén trabajando. Por lo menos, como mínimo, debe solicitar unas
15 recomendaciones de 15 empresas donde el sistema esté trabajando. No 5, no 10, 15. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay muchos programadores, pseudos empresas que venden estos sistemas informáticos y le hablan al amiguito de una empresa, le hablan al amiguito de la otra empresa para que los digan que están utilizando su sistema informático. Entonces usted, que solamente coge el teléfono, llama y no hace más allá averiguaciones, se conforma con simplemente llamar. No, usted evalúe esas empresas, entre, llame, si es posible, al gerente, visítelas, haga ese trabajo para que el dinero que usted pague cuando adquiere estos sistemas informáticos no se tiren a la basura. He visto muchos empresarios invertir en sistemas informáticos basura que máximo le duran 2 o 3 años y nuevamente están viendo otro sistema informático. ¿Por qué? No les presentan estado de flujos de efectivo, no llevan controles fiables de los inventarios, a veces cogen, se duplican, se borran, no lleva controles de roles de pago, no lleva controles de propiedades, planta y equipo. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que el profesional contable no evalúa en la compra de que el contador público o la administración no evalúa al momento de comprar esos sistemas informáticos de mala calidad y lo que hace es botar el dinero. Así sea que usted pague $500, $1,000, $10,000, usted tiene que tomarse muy en serio la compra. Caso contrario, tira su dinero literalmente a la basura. En el párrafo 25, el costo de los inventarios, distinto de los tratados en el párrafo 23, proyecto específico, se asignará utilizando los métodos de primera entrada, primera salida. FIFO, por su nombre en inglés, o el costo promedio ponderado. Nos dice que una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios, que tengan una naturaleza y usos similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. Entonces, ahí es donde le explicaba que no necesariamente yo puedo llevar promedio ponderado. Puede ser que una empresa necesite llevar método FIFO y en otros casos necesite llevar promedio ponderado. Ejemplo, un comisariato. Un comisariato en algunos casos va a necesitar llevar el promedio ponderado, en otros casos va a necesitar llevar el método FIFO. En un restaurante, pero ¿debido a qué se da esto? Y es donde usted debe reflexionar, entenderlo bien, porque el sistema informático que usted compre debe manejar estos 3 sistemas: proyecto específico, FIFO y promedio ponderado. Y por lo menos debe presentarlo
en una presentación similar a la que está en la pantalla, donde tenemos la fecha, el número de unidades, el costo unitario, el costo total, la compra, las ventas, el número de unidades, costos, saldos, ¿sí? Para que cuando usted saque ese CARDES de manera impresa horizontal, usted pueda obtener la información y pueda revisarla, pueda evaluarla. Otro de los problemas que también veo en los sistemas informáticos es que la información que arrojan no es técnica. La arrojan de acuerdo a cómo ellos la concibieron en su mente y no más de acuerdo a una idea técnica, a una estructura técnica que me permita evaluar financieramente esa información. Entonces ya sabe, cuando revise estos temas, tiene que ver también que maneje el método FIFO y en una estructura similar a la presentada en la imagen. Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un segmento de operación pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de inventarios. En otro segmento de operación, sin perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de los inventarios o en las reglas fiscales correspondientes no es por sí misma motivo suficiente para justificar el uso de fórmulas de costo diferentes. Claro, aquí debemos entender qué son los segmentos de operación. Recuerde que hay segmentos de operación donde se venden diferentes tipos de productos. Y en esa diferencia de productos podríamos en algunos casos, en ciertos inventarios, necesitar aplicar simplemente el promedio ponderado, no más. Y en otros casos, el método FIFO. Pero no es que a algo que podemos aplicar promedio ponderado le vamos a aplicar método específico o método FIFO simplemente por aplicar. No, debe ser algo técnico. Por ello es que la experiencia y su capacidad profesional es lo que lo va a orientar. Entonces, ¿cuándo aplicamos este método FIFO? Ya lo vamos a ver más adelante. Y nos vamos al párrafo 27. La fórmula FIFO asume que los productos en inventario comprados o producidos antes serán vendidos en primer lugar. ¿Sí? En primer lugar. Y así de manera consecutiva. Por eso dice, primero entrar, primero en salir. Que los productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. Ejemplo, las pastelerías. Las pastelerías en la compra de materia prima, ahí voy a utilizar el promedio ponderado. Pero para la venta ya de los productos, pan, pasteles, tortas, etcétera, ya no puedo aplicar el promedio ponderado, voy a aplicar el método FIFO en ciertas circunstancias, en ciertos ítems. Si se utiliza el método o fórmula de costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad. Entonces ya usted
el tema del promedio ponderado no es nuevo. Sabe que compra, sabe que se van a promediar, conforme van entrando, van saliendo. El método FIFO, primero entrar, primero en salir. Ya vimos un ejemplo, el caso de las pastelerías, ¿no? Entonces, en el caso del proyecto específico, vimos el caso de los autos, las joyas, los vestidos, yates, autos. Ya tiene una idea. Ahora, si vemos el ejemplo siguiente de fórmulas de cálculo del costo, revisemos este caso, donde utiliza el promedio ponderado. Dice el ejemplo 4 con los siguientes datos, tomado de los libros de contabilidad, calcule el valor de los inventarios. Entonces vemos que se han ocurrido una serie de operaciones, 6 operaciones, donde había una existencia de 1000 unidades, posterior a ello se ha comprado, se ha vendido, se compra y se vende. Usted ya lo analizará cuando haga una pausa en el video y utiliza el siguiente card: compra, venta, saldos. Saldo inicial, 1000, compra 500 unidades a un costo de $12. 6000 unidades, se promedia. El promedio entre el valor adquirido y el saldo anterior nos da un costo de 10,67. Se venden 1100 unidades, el precio de venta es $20 y el costo promedio es de 10,67. Ahora se compra 600 unidades a un costo de $15 y ahora el promedio de costo es de $13. Sube nuevamente el costo en una compra de 500 unidades. Ahora el promedio es de $14,84. Entonces usted, con esta información, si usted lo sacara impreso o lo viera en la pantalla para analizarlo, usted lo entiende. Ah, compré 500 unidades a un costo de 12, 6000. Mi promedio ponderado es 10. Acá la última compra fue de 500, 14. Hubo una venta, 1200. El precio fue, lo vendí en 14,84. Algo pasó. Y el costo es 14,84. Muy bien. O sea, lo entiende. Y esto es lo que debe arrojarle el sistema informático. Pero muchos de los sistemas informáticos caseros de su país, desarrollados en sus países, a veces no funcionan porque el programador o el dueño de la empresa no entiende el tema financiero y le quiere vender o imponer lo que él cree que es bueno. Y eso, lo que él cree que es bueno, es malo para la empresa, es malo para usted. Y es nuevamente por lo cual estamos en esta charla capacitándonos, entendiendo para no cometer esos errores. Hasta este punto, colegas, ¿qué preguntas tendrían? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Vladimir, muy buenas noches, bienvenido. Yo tenía una consulta, Claro. una duda sobre los costos de producción. Hay empresas que producen una serie de productos en los cuales sale, como le dijera, a la hora de, como el asunto de los zapatos, el asunto de camisas, pantalones, que a la hora de hacer los cortes hay mucho desperdicio, mucho material que prácticamente viene siendo plata para la empresa, viene siendo dinero. Yo tengo una duda, en ese caso, todo ese desperdicio eh, para calcular el costo de inventario de los productos, ¿qué se hace con ese desperdicio que sale en ese tipo de productos? Como decía, cuero,
a la hora de hacer los cortes de los zapatos, la tela, a la hora de hacer camisas, pantalones, vestidos. Esa es mi duda. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Excelente, excelente, Vladimir, tu pregunta. Nuestro colega, el CPA, Vladimir Velas, del país de El Salvador. Excelente tu pregunta. Bien, en esta diversidad de productos que elabora la compañía, para X producto, X, Y, Z o A, B, C, D, debemos tener centros de costos. Estos productos que se van a elaborar van a tener efectivamente ciertos desperdicios, cierta materia prima que ya en algunos casos es considerada como basura. Pero va a depender de la experiencia de los profesionales que trabajen dentro de esa compañía. La experiencia tanto del producto, la experiencia tanto del mercado, la experiencia tanto de la visión y del ingenio. Te hago una explicación referente a este tema. Me decías, un ejemplo, que hay sobrantes de cuero, ¿no? Hay sobrantes de cuero. En algunos casos hacen monederos. Entonces, con todos estos sobrantes, ¿qué vamos a hacer? Monederos. Ahí elaboramos monederos con todos estos retazos y los vendemos en $1, en $2, dependiendo el modelo del monedero. En una empresa, en una compañía, verás que estos retazos Vladimir de cuero hacían unas alfombras grandes, elegantes, donde la alfombra hecha con estos retazos eran más caras que el mismo producto. En otros casos, por ejemplo, oye, ¿qué hacemos con todos estos productos? Hagamos pelotas, balones, hagamos balones y la utilizamos de relleno para los balones. Entonces ahí es que viene la visión, la experiencia en el mercado, el conocimiento de qué hacer con todos estos retazos, que pueden ser telas. Ah, mira, hay telas. ¿Qué te parece si hacemos con estas telas una cobija de retazos, qué sé yo, algo novedoso, algo interesante? Y los chinos, Vladimir, esos son ingeniosos. Esos son ingeniosos. Buscan no desperdiciar absolutamente nada. En otro caso de la industria plástica, ¿no? Habían estos sobrantes de plásticos, los llevaban a una máquina, no me recuerdo, y nuevamente los transformaban para ser nuevamente reutilizados. ¿Qué hay que hacer en esa industria donde tú asesoras o trabajes? Primero, debo entender los desperdicios. ¿Por qué se dan? Porque hay el desperdicio normal y hay el desperdicio ya anormal, que puede ser por diferentes situaciones. Y para ello, yo debo de ir analizando, tomando nota. ¿Qué estamos haciendo mal? Y tratar de reducir esos desperdicios, pero necesitamos ¿qué? Que alguien esté viendo, que alguien esté analizando, que alguien esté pensando, que no esté laborando el día a día sin pensar. Entonces, esta persona
que está haciendo esa observación, este análisis, estas reflexiones, es que va a decir, hey, estos desperdicios los podemos utilizar de esta manera. Pero para ello se requiere experiencia, como el ejemplo que ya te di, de las alfombras que realizaban, de las pelotas, del monedero y otros artículos que se puedan realizar. Un ejemplo sencillo, casero, interno nuestro. Vladimir, ¿sabes cocinar, Vladimir? Aquí una incidencia, Vladimir. A ver, ¿sabes o no? Sí. Ah, bien. Qué fuerte. Ah, sí sabe, no creo. Bueno, entonces imagínate, o bien, o tu esposa, Vladimir, cocina y le quedó el cocolón. En algunos casos dicen, botemos eso, es sobrante. Sí, no, pero esto, ¿sabes qué? No. Esto le echamos agüita y lo dejamos para mañana, un calentado, lo recalentamos y bien que nos hacemos algo interesante. ¿Por qué? Porque ya tiene experiencia, porque una vecina le dijo, porque alguien le comentó. ¿Es producto de qué? De una retroalimentación. Segundo ejemplo. Estaba viendo unos videos sobre el cultivo de hortalizas y estaba específicamente interesado en el tema de los nutrientes para la planta, nutrientes caseros. Entonces, algo que usualmente utilizo es la cebolla y algo que usualmente botamos es la cáscara de la cebolla. La cáscara de la cebolla. La cogemos, cortamos la cebolla y botamos la cáscara, ¿sí o no? Pero esa cáscara que estás botando tiene muchos nutrientes. Entonces, decía, ¿cómo puedes tú utilizar esa cáscara que estás botando a la basura? Coges y la pones en 1 litro de agua, toda esa cáscara, un puñado, y esa cáscara con el agua la dejas fermentar durante 5 días. Y esa agua que se fermenta con esa cáscara de cebolla durante 5 días es un excelente abono natural para las plantas. Ah, imagínate, conocimiento. ¿Sí estamos? ¿Por qué? ¿Por qué aprendí esto? Porque estuve autoeducándome viendo programas de cultivo. Tercer ejemplo. Cogemos, cortamos de diferentes vegetales, la zanahoria, la cebolla, el tomate, el pimiento, etcétera, y lo botamos a la basura. No, dice el agricultor, no haga eso. Coja todo eso y haga una composta, algo así. Entonces usted lo pone en un tacho, lo cierra, deja que eso se fermente durante una XYZ de tiempo y eso le sirve de abono. ¿Date cuenta? Experiencia. Todo eso que botamos a la basura sirve de abono para las plantas. Cuarto ejemplo. Una empresa europea que se dedica al cultivo de las uvas para elaborar vino, va por todos los restaurantes de la ciudad recogiendo todos los desperdicios de comida, Coge todos esos desperdicios de comida, hace una montaña, los envuelve en tierra y hace excelente fertilizante para las plantas. Excelente fertilizante, abono para las plantas. ¿Qué es? Experiencia, conocimiento. Entonces ahí es donde, Vladimir,
uno se tiene que hacer un pare, debe observar durante un tiempo qué está haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Ese tiempo puede ser una semana, un mes, 2 meses, un trimestre, todo un año. ¿Qué estamos haciendo mal? Y eso es que estamos haciendo mal va anotado. Y primero tratas de reducir todos esos desperdicios hasta que llegas a un punto que ya no es posible. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos desperdicios? ¿Qué podemos hacer? Entonces viene esa pregunta clave. Y ahí es donde viene el proceso de investigación, Vladimir. ¿Qué podemos hacer con esos desperdicios? Podemos hacer una alfombra, como decía Víctor. Podemos utilizar como mortero para el relleno de un cojín, de un asiento. Podemos hacer algo especial con eso. Ya depende de la visión de cada uno de los que trabajen dentro de esa empresa, específicamente el departamento de producción. Bien, Vladimir, comentarios. Espero haber podido absolver tu duda. Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, tenemos ahora el método FIFO. En el método FIFO, compramos en un costo de $12. Inicialmente tenemos un saldo de 1.000 a un costo de 10.000. Vemos que hay una compra por un costo de $12 y posteriormente hay una salida, una venta a un precio de $20. Pero el costo no se va a promediar. ¿Cuál es el costo que sale? Los $10. Y así sucesivamente. Si tú comienzas a analizar cada uno de los valores, vas a revisar que el costo va a corresponder de acuerdo al valor de adquisición del producto. Y en cambio, el método específico ya va a acumular una serie de costos para un proyecto, nuevamente, como lo dice, para un proyecto específico, donde va a acumular esos costos para saber cuánto costó la producción de ese activo, la elaboración de ese activo. Ahora, la utilización de estos métodos, promedio ponderado, método FIFO, método específico, tiene un efecto en los estados financieros. Y aquí tenemos un ejemplo. Vendemos el producto de acuerdo al promedio ponderado, al método FIFO, al método específico, el valor de $39.000, tal como vemos en el ejemplo. Pero el costo de venta va a ser totalmente diferente. En el ponderado, $29.000, el margen de contribución es de $10.000, 25,78%. En el método FIFO, $28.600, ya se determina una ganancia del 28%, y en el método específico vemos que bajó abruptamente al 14%. Entonces, cada uno de estos métodos nos va a reflejar financieramente información en sus costos diferentes. No van a ser igual. Por ello es que es sumamente importante entender cuándo aplicar el uno o el otro. Cuándo aplicar el ponderado, el fijo, porque tiene un efecto en los valores de aquellos productos que yo vaya a vender. Ahora, nos dice, ¿cuándo se utiliza el método FIFO? ¿Cuándo se utiliza el método FIFO? El método FIFO
OPEX. Es utilizado habitualmente para la gestión de stock de productos perecederos. Con fecha de caducidad, siendo los más comunes los alimentos, medicamentos o productos cosméticos. Entonces, lo que yo les vine indicando, en algunos casos voy a utilizar el promedio ponderado, en otros casos voy a utilizar el método FIFO. ¿Por qué? Por su fecha de caducidad, porque son productos perecederos. También es un método de gestión común para empresas que almacenan productos que pueden quedar obsoletos. Entonces ya tenemos un tercero. Son perecederos, se caducan rápidamente o son obsoletos. Un ejemplo, la empresa de productos como las medicinas. ¿Qué yo voy a utilizar ahí? Método FIFO. ¿Por qué? Porque no puedo coger y vender un lote que ha entrado primero sin vender el lote que entró ya hace algún tiempo. Entonces, yo debo de controlar eso. ¿Qué lote tiene que salir? ¿Qué caja tiene que salir? Para que no caduque, para que el producto no quede obsoleto o pase de moda con relativa rapidez, como son los productos tecnológicos, electrodomésticos, informáticos, calzado o textil. El objetivo final del método FIFO es conseguir una excelente rotación de las existencias en el almacén, dando prioridad a la salida de los productos que más tiempo llevan almacenados y pueden perecer o quedar obsoletos. La gestión de stock tipo FIFO no es aplicable únicamente en un entorno de almacén, sino que es utilizado diariamente para la gestión de productos en supermercados y establecimientos de consumo. Ventajas y beneficios del método FIFO. Llevar a cabo una gestión de stock en almacén por el método FIFO tiene las siguientes ventajas. Una perfecta rotación de productos que asegura que el primer producto que ha entrado en la estantería industrial será el primero en salir. Y por ello es que hay empresas que tienen cualquier cantidad de productos caducados. No hay un control al utilizar el método promedio ponderado y no utilizar el método FIFO. Prioridad a la salida de productos más antiguos, obsoletos o con fecha de caducidad más próxima. Con ello, se evita la pérdida parcial o total del valor del producto almacenado o su devaluación por su fecha de fabricación. Entonces ya tenemos claro las ventajas del método FIFO. ¿Por qué lo estamos aplicando? Porque hay productos que pueden perecer, pueden caducar, pueden quedar obsoletos. Y también nos permite rápidamente controlar aquellos productos que han entrado primero y que no están saliendo porque estamos despachando otros productos. Claro, ¿eso quién nos va a informar? El sistema informático para controlarlo. Ya, el sistema informático nos va a decir, hey, estos productos no están saliendo porque hay un mal manejo en la bodega. Entonces tenemos acá en una presentación en el activo corriente, inventario de materia prima, inventarios de productos en proceso, inventarios de producto terminado, inventario de suministros y materiales, como se presentaría en el estado de situación financiera. Una anécdota. Un rico comerciante quiso que Sócrates educara a su hijo y al conocer los honorarios dijo, con esa cantidad podría comprar un burro. En este caso, le dice el comerciante a Sócrates. A lo que el filósofo le replica, hacedlo y habrán 2 asnos en la casa.
Sócrates, un filósofo griego, nacido hace 2500 años, él nunca escribió absolutamente nada. Todo lo que se sabe de Sócrates es gracias a su discípulo Platón. Pero cuando uno lee estas experiencias de estos hombres de hace 2500 años, uno queda asombrado de ese pensamiento crítico. Y eso es lo que necesitamos ahora. Pensamiento crítico en estas situaciones que estamos ya tal vez por entrar a una tercera guerra mundial. La cosa está al rojo vivo. Rusia ya amenazó a los Estados Unidos. Lo ha amenazado, ya le dijo ahí, aquí ya la próxima vez nos vamos con Polonia. Entonces Putin es cosa seria. El hombre no anda con rodeo. Esperemos que no pasemos a mayores y sigamos con estas charlas. Bueno, tampoco hay que estar viviendo preocupándose, pero la cosa es crítica. Mire que ya le bajaron el barco Moscú a Vladimir y este hombre seguramente está contrariado. Bien, colegas, espero que la charla haya sido de su satisfacción. ¿Quién tiene alguna duda, alguna consulta, algún alcance que quiera hacer para terminar nuestra reunión? ¿Alguien de los participantes? Estamos con nuestro colega Juan Carlos Hernández, nuestra colega Jennifer Cruz, nuestro colega Rigoberto Vázquez de El Salvador, Tatiana Veros, Narcisa Merino de Roma, Corina González de Milagro, de la ciudad de Milagro, Lupe Manjarres de la ciudad de Guayaquil. Lupita, muy buenas noches. Bien, colegas, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que podamos agregar al tema que hemos visto el día de hoy? Bien, si no hay preguntas, si no hay alcances, que tengan una excelente noche. A ver, Corina, Claro. ibas a decir algo. Bueno, yo iba a decir que está todo claro. Lo único que yo tuve una duda es en el inventario, el que, no el ponderado, ni el FIFO, ni el LIFO, sino el de... El específico. Método específico. Sí. Ejemplo, el específico podría ser que lo que yo gasto para construir algo es el que yo voy a tomar para la venta. Así sería un específico, ¿verdad? En este caso, todo lo que has invertido para la realización de un proyecto. Un ejemplo, te dicen, hey, necesito que me construya una casa con estas indicaciones, con estos materiales. Quiero material importado de Italia, quiero este material de España, de Estados Unidos. Entonces, todo eso, para ese proyecto, tú vas a aplicar el método específico. ¿Ya? No es lo mismo que una construcción ya de varias casas. Ya es diferente. Es que, claro, esa era mi duda, porque yo tengo ese inconveniente. Antes tomábamos todas por un mismo modelo y estaban lo haciendo incorrecto. Entonces ahora hacemos, como usted dice, método específico, porque cada casa tiene algo que cambia y ahí varía el costo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo no? Bien, que tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias por participar. Nos desconectamos al conteo de 3. 3, 2, 1. Excelente noche.